No, yo creo que es importante contar, caminar su límite y acabamos de relatar esa experiencia. Claro, o sea, el énfasis, digamos, de toda esta charla está puesta en un experimento que hicimos, digamos, el plan mayor quizás no está completo, pero casi. Igualmente, digamos, la experiencia que pudimos hacer tiene que ver con eso que en general cuando estamos hablando de morfología urbana no está muy presente, que es poner el cuerpo, que es eh, empezar a accionar y activar la experiencia directa y no quedarnos desde un lugar quizás más, podría decir, tipo un dron, ¿no? Sino caer y ser sujeto, encarnar el sujeto, o sea, no solamente pensar el sujeto, sino ver qué quiere decir y qué nos propicia la experiencia directa. Y acá vinimos con una con un omen, con una diapositiva medio así, que tiene que ver con arquetipos. Es una carta del tarot que se llama El Loco, que tiene que ver con, les cuento un poquito, ¿no? Es la carta número 0, el tarot tiene 78 cartas, todas tienen números, menos esta que es el número 0. Y el tarot, el loco camina justamente sin rumbo, o sea, camina sin tener una dirección, camina sin tener un objetivo, camina confiado, liviano, tiene un asta con poco peso adentro, y camina sin, digamos, sin tener un objetivo o un destino hacia dónde se dirige, sino camina libremente. Se me cayó un gato al lado de la compu. Y bueno, Entonces, me parece que ahí va a seguir, Pau, seguir. no, entonces estamos con esa pregunta, ¿no? De cómo caminamos, quién es el caminante, pensar justamente en esta figura arquetípica que existe desde siempre y que en nuestra sociedad quizás la tenemos bastante desactivada. Y Elisa, en particular, quiero decirlo, ¿no? Así se aclara, Elisa ha hecho una tesis de maestría de morfología en la FADU que tiene que ver con la morfología del caminar. Me parece súper interesante. Bueno, a mí me parece que es interesante pensar qué es el caminar sin rumbo, ¿no? Es como, uno entiende más o menos no tener un objetivo, pero a la vez cuando uno se pone a caminar es cuando realmente entiende, ¿no? Porque pensaba el otro día, ¿no? ¿Cómo explicar el caminar sin rumbo acá? Porque hay millones de definiciones. Y me parece que es cuando uno sale a caminar para ir hacia un lugar, ponerle del punto A al punto B, está preocupado con una cosa, ¿no? Está pensando en llegar, está apurado. Y mientras cuando uno camina sin rumbo no tiene ninguna preocupación. Entonces tiene su atención puesta en otra cosa. Entonces tiene atención puesta en el cuerpo, en el entorno, en el alrededor, no sé, puede caminar mirando hacia arriba o escuchando los ruidos, ¿no? Algo que hablaron también los alumnos en la preentrega pasada. Y me parece que esa es la parte más interesante, que el caminar sin rumbo, él resiste al tiempo del apuro, al tiempo que uno está siempre apurado haciendo cosas, y el caminar sin rumbo busca la lentitud. Por eso creo que está muy vinculada al tema urbano, ¿no? Porque es como otro día veía una entrevista de Cartoon, que es el dramaturgo argentino, y que le hacía esa diferencia entre el caminar, perdón, el tiempo virtual y el tiempo real. Y que el tiempo virtual es como mucho más rápido, el tiempo de la respuesta instantánea, del WhatsApp, ¿no? Donde uno no puede esperar una respuesta. Y el tiempo real tiene que ver con el tiempo natural de las cosas, de plantar, ¿no?
de hacer su huerta. Y el camino justamente busca ese tiempo de la conversación, o sea, tiene otra mirada hacia la ciudad. Bueno, acá dice, con o sin destino, ¿no? El caminar sin rumbo no tiene destino. Sí, y también como que cuando yo camino sin rumbo, por ejemplo, yo lo puedo conectar con cuando estoy de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos en un país o en una tierra que no conocemos, en donde nos damos el tiempo, nos permitimos el tiempo de explorar y también de estar en una situación de recepción. O sea, digamos, ¿cuántas veces nos ha pasado de hacer el mismo recorrido y que de repente vemos algo que jamás habíamos visto antes? Porque de repente ese día hay como una parte de porosidad más disponible en nosotros, en nuestros poros, en nuestra predisposición, en nuestra actitud, que hace que las impresiones de lo que tenemos alrededor puedan entrar. Y en general estamos ahí, alienados, ¿no? O sea, no hay como, ahí está la cabeza que está trabajando sin parar, por un lado, mientras que el cuerpo camina, mientras que estamos en modo operativo. Me parece que la actitud y la predisposición, la abertura, hace un montón de diferencia. Y justamente acá decimos la diferencia entre teoría y práctica, ¿no? O sea, cuánto tiempo y cuánta energía gastamos, ¿no? O ocupamos pensando y haciendo teorías acerca de cualquier cosa. Entonces acá vienen los mapas ajenos, ¿no? O sea, son mapas que nos pertenecen, pero desde un lugar distanciado, como no presente en el momento en que y en la investigación y en la exploración de ese lugar. La diferencia es armar cartografías propias que deberían incluir justamente esta parte. Y la diferencia la hace poner el cuerpo. En el Congreso de Altea, nada, ponemos como esta cuestión para ponernos en contexto, ¿no? De nuestro experimento. El congreso en donde participamos tenía que ver con el suburbano. Y es interesante esta idea, ¿no? De zona periférica, que el lugar que alojaba a los sectores sociales más empobrecidos y la distancia al centro y a los mejores servicios. Tradicionalmente reguló el valor de la tierra y cargó a esa palabra de connotaciones peyorativas, o sea, el suburbio, ¿no? Entonces, como pensar también en esta imagen de la ciudad construida desde un centro que irradia hacia afuera, en donde justamente lo que está más alejado está menos curado, ¿no? Está menos pensado, está menos dedicado, está menos, recibe menos atención. Eli, ¿querés agregar algo acá? No, no, podés seguir, creo que es del mapa. Bien. Entonces, ¿cómo se reconoce lo periférico? ¿Qué define el límite de la ciudad? ¿Y cómo se instaura una relación con ese lugar de deslinde? Entonces, acá viene justamente, ¿no? Lo que nosotros no... Perdón. No, Dale. como forma de experimento, me parece que es interesante decir que estas son preguntas que nos planteamos cuando empezamos a pensar qué era el suburbano y cómo íbamos a caminar. Entonces eran como pautas de cómo se reconoce ese límite, ¿no? Ahí sí podés pasar si querés, Pau. Y bueno, lo que vamos a contar es un poco la experiencia que tiene que ver con lo que nos pasó en el cuerpo, un poco con una invitación a que cuando pasa la pandemia o si quieren poner un barbijo e ir a caminar, es como que eso cambia mucho desde mirar desde tu casa, desde el mapa, ¿no? Desde el laberinto, mirando desde arriba siempre a la planta. Vamos a mostrar algunos registros que podemos comentar un poco y un posible análisis de lo que pasó en esta experiencia. Bueno,
Y acá viene el desafío, ¿no? O sea, la idea era caminar todo el perímetro de Cava, de Buenos Aires, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que en total, este es un total en realidad muy aproximado, porque es lo que mide el Google haciendo, o sea, dando por sentado que el que recorre tiene un vehículo, por ejemplo. O sea, normalmente es en auto. Entonces, nosotros, en realidad, lo que recorrimos fue, bueno, ese es el perímetro, lo que recorrimos fue este tramo que, si ven, que va de Puerto Madero, digamos Puente de la Mujer, hasta Cabildo y Santa Fe. Perdón, Cabildo y General Paz y Cabildo. Y como verán, acá, desde la traza del perímetro dado por Google, donde nosotros nos fuimos metiéndonos, fue bien al costado, como si fuera casi el río, digamos, siguiendo justamente el río y viendo si era posible hacer esto. Porque digamos, claro, normalmente son lugares en donde uno está acostumbrado a llegar o a pasar y no necesariamente a caminar. Claro, nuestra consigna era caminar siempre lo más cerca del río que se pudiera, ¿no? Por eso, o sea, el mapa negro, el límite negro es lo que el Google Maps, ponele, nos dio. Pero caminando veíamos que había lugares de este lugar negro que no podíamos caminar. Entonces tuvimos que armar nuestro propio mapa, ¿no? Que era muy distinto del mapa real. Y nosotros, este tramo que caminamos 17 kilómetros y tardamos 6 horas. En realidad, 6 horas caminamos bastante despacio, paramos, como descansamos, tomamos un agua, no me acuerdo. Pero es un trayecto que nadie lo hace, nadie camina ese borde. Y es eso que vamos a mostrar también. Yo hice el cálculo que esos mismos 17 kilómetros, si vas a hacer en bici, te da 40 minutos y de auto 25 minutos. Y bueno, y nosotros tardamos 6 horas. Y bueno, que tiene que ver con esa idea de caminar sin rumbo, que mucha gente puede pensar que uno pierde el tiempo, pero en general, y en realidad lo que nos pasó es que al final terminas ganando el tiempo, porque conoces mucho más el espacio de lo que ver en fotos o bueno, porque pones el cuerpo. Sí, además tenés la libertad, no sé si ustedes han escuchado de el experimento que generó, digamos, la observación de esa realidad que ahora les voy a contar, fue como el puntapié para los fractales, ¿no? Que era la medida de la costa de Inglaterra. Entonces había una medida nacional de la costa de Inglaterra que daba tanto. Después, si uno hacía un zoom en los varios tramos, se daba cuenta que en realidad esa costa estaba quebrada de tal forma que en realidad midiendo la cincinatura, los recovecos, las partes que entraban y salían, la medida total daba mucho más. Y si yo seguía haciendo zoom, esa medida seguía aumentando. Con el caminar, un borde, en realidad, puede empezar a tomar una dimensión mucho más orgánica, porque el cuerpo se puede meter en lugares en donde, digamos, donde no hay traza, en donde no hay calle, en donde no hay vereda, y entonces como puede realmente acceder a lugares que son impensados. Bueno, acá vamos a contar un poco por tramos, ¿no? Y mostrándoles un poquito algunas imágenes que tienen que ver con lo que estábamos viendo, están abiertas a ser charladas entre todos. Bueno, el primer tramo es Puerto Madero. Bueno, lo conocemos, ¿no? O sea, también está esto, o sea, algo que nos pasó es muy increíble, digamos, increíble en el sentido de que uno lo sabe quizás, lo piensa, pero atravesarlo es diferente. Que empezamos en ciudad, o sea, empezamos en una ciudad, en un ámbito urbano, ¿no? Claramente, que es Puerto Madero,
en donde empezamos a tener conexión con el río y nos metemos en un lugar en donde ya nos hemos olvidado de que estábamos en la ciudad, para volver en el remate final de nuevo adentro del tejido urbano. Bueno, acá está nuestro río. Y ahí empezamos. Obviamente uno empieza también con ciertas, ciertas ganas, ¿no? Pero después de un tiempo, el cuerpo no es ilimitado y no tiene energía ilimitada, y realmente hay algo que le pasa al cuerpo que se cansa y hasta se siente como desamparado. Bueno, ahí lo vamos a ir observando. Acá empezamos el recorrido justamente cuando no se podía seguir el río, tuvimos que obviamente elegir caminos que eran caminos en donde se podía pasar. Acá a la derecha tenemos el buquebús, si mal no me acuerdo, y ahí vamos yendo hacia el puerto. Y ahí viene el tramo 2, que es el puerto. Bueno, esto fue como muy gracioso porque, bueno, hasta acá todo bien, aduana, bueno, cuestiones de realidad, ¿no? De la realidad de ese lugar en donde hay un estacionamiento, hay autos abandonados, como se empieza a ver como cierto grado de abandono. Claro, y empiezan a aparecer indicios, un poco de lo que hablamos acá en la cátedra, empiezan a aparecer los indicios de lo que es el barrio, ¿no? Es como, primero, no hay gente, no encontramos gente ahí, era muy difícil cruzar, nosotras nos miraban muy raro, estábamos con una ropa muy colorida, pero aparte de eso, el auto dejado, es como que tiene un montón de indicios de qué ciudad es esa, qué tramo es ese, por eso lo clasificamos en tramos, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Y eso era un lugar que yo jamás había ido, ni de auto ni de nada, ¿no? Además ¿Podés ir empezás a pasando? ver carteles tipo riesgo de vida, ¿no? O sea, que decís, ah, wow. O sea, es como que es un lugar que no está hecho para el peatón, o sea, está hecho para ciertos agentes que están ahí maniobrando los movimientos de los camiones, el tránsito, pero en donde no hay una senda peatonal, no hay un semáforo. O sea, nosotros cruzamos con los camiones que aparte, digamos, por vicio del camionero, digamos, nos tiraba bocinazos. Bueno, dejo acá un segundo. Y Y sí, no, y aparte tiene algo, si querés ir pasando también, pero voy. esta parte que está relacionada con el río, por ser el puerto, pero a la vez esa llegada a la ciudad es la llegada de la mercancía. Entonces, como que no tiene, una visión linda de la ciudad, es como, de hecho es eso, no tiene peatón. Y un ratito vamos a ver la parte más linda de la ciudad, que es la llegada del aeroparque, y que es otra visión. Entonces, de un lado llegan las personas llegando a la ciudad, el turista, lo que sea, y acá llega la mercancía. Y cómo cambia, ¿no? Esa llegada. Claro, ahí va. Bueno, por ejemplo, acá hay un borde en donde más o menos hay una vereda, pero acá, por ejemplo, había lugares en donde por la densidad de los camiones, o sea, no se podía pasar. Entonces teníamos como, o sea, no me acuerdo si hubo algún oficial que los paró o nos mandamos cuando en una pausa en donde no podían entrar en el puerto, pero había una densidad de tránsito y de estos vehículos inmensos que te hacen sentir absolutamente insignificante, en donde puedes ser tranquilamente como un bicho que pueden aplastar. Bueno, después siempre con estas cuestiones de indicios, ¿no? De ver eh, cosas o sea, árboles con la basura adentro, o sea, los desechos que no vienen recuperados. Había otras, ahora no me acuerdo si viene después, eh, con gente que vive
en la vereda con carpas, o sea, es como un lugar de suburbio casi tirando a desierto, ¿no? Como si ese borde fuese totalmente despersonalizado y armado solamente para esa función que es justamente la mercancía. Bueno, acá empezamos como a ya alejarnos un poco del puerto. Acá está, hay como lugares en donde hay gente que vive con vivienda súper precarias, y no solo una, o sea, había muchas carpas y construcciones así inventadas con lo que tenía la gente, ¿no? Con basura. Y acá justamente se puede ver la llegada de Retiro, bueno, no, esta no es la llegada de Retiro, pero la llegada o la salida de cuando había posibilidad de entrar y salir por vía de ferrocarril y no por vía de camiones. O sea, el tema de Puerto Madero también empeoró tanto como tránsito, y se fue dando la necesidad justamente de hacer la obra que se hizo ahora, de carriles especializados para los camiones, porque antes, me imagino, y Ale quizás sabrá más que yo, la recopilación y el transbordo de la mercancía se daba por ferrocarril. Y justamente hay un sentido de que el puerto esté tan cerca de Retiro. O sea, tenía sentido en ese proyecto urbano, que ahora justamente no está más usado. Bueno, vamos al Termo 3, que es justamente, ¿no?, los areneros. Ay. En donde, saliendo de esta cuestión, imagínense además la cantidad de ruido, la cantidad de smog, de contaminación del aire, de agresividad, ¿no?, de ese tipo de medios de transporte, de este tipo de ambiente de los camioneros, o sea, que es muy agresivo. Llegamos como a una especie de oasis en donde dijimos, wow, ¿y Oasis, sí, desierto, porque no había nadie. hey, fíjense dónde vamos caminando nosotros, porque no hay lugar pensado para que alguien camine, justamente es como de este lado del separador de esa ruta que después se engancha con Lugones, ¿no? Que bordea justamente la costa, en donde aparecen monstruos viejos, como fantasmas, ¿no?, de estos barcos oxidados, grúas. Me parece como fascinante, como este lugar, ¿no?, que es el lugar de conexión con el río. Siempre se habla, ¿no?, de la conexión de Buenos Aires con el río. Bueno, también fue como un reto para nosotras verlo a pie. Claro, porque uno pasa de auto ahí y no se da cuenta que tiene tanta cosa. Es como que la velocidad es otra. Y Y ahí está caminando, la famosa. claro, ahí nos encontramos a esa playita y nos preguntábamos, wow, ¿no? Como que inesperado, digamos. Casi podría ser Colonia del Sacramento. O sea, ¿vieron cuando agarran el buque para llegar a Colonia? Perdón, sí, tengo Díaz Vélez al lado. Que llegás a Colonia y decís, wow, qué lindo el Río de la Plata, ¿no? Con los yuyos, la cosa. Y acá está, o sea, antes de Costa Salguero en realidad. Esto es entre el puerto y Costa Salguero. Y se ve todavía pedazos de naturaleza, ¿no? De yuyos, muelles viejos, hasta viviendas, ¿no? Eso nos llamó la atención, como decir, ¿quién vive ahí? O sea,
quizás alguna oficina o algún centro operativo para esta zona. Bueno, y vamos al tramo 4, que es la costa, ¿no? En donde ya, digamos, empezamos como a volver a ver peatones un poquito, algunos autos más, pero también nos encontramos con lugares desconocidos. Por ejemplo, acá, por ejemplo, no nos metimos, o sea, llega un punto en donde el caminar te lleva, después de cierta cantidad de horas, el cuerpo empieza a estar cansado y has como atravesado lugares de peligro, en donde no te sentís bienvenido ni protegido. O sea, todo el primer tramo, desde el puerto a los areneros, fue un tramo que tenía que ver mucho con cierto grado de, bueno, me mando, pero ojalá que no me pase nada. Nos mandamos las dos, pero, digamos, no era un lugar ameno en donde nos sentíamos bienvenidas. Entonces, con esa memoria en el cuerpo, ya grabada, llegamos a lugares en donde dijimos, ay, ¿y esto qué es? Pero no nos vamos a meter, o sea, porque está alguien ahí, andás a ver qué hace, qué nos va a hacer. O sea, ya hay algo como que el cuerpo se empieza a proteger y a armar como ciertos patrones de defensa que están más alerta, como cuando uno está en la selva. O sea, cuando uno está en un lugar desconocido, en donde las leyes no están hechas para vos, sino están funcionando con su propia organicidad. Y por ejemplo acá también, ¿no? Como que hay caminos que llegan de nuevo, ¿no? Al borde, al río, que nosotros queremos mantener como cercanía, un nivel de cercanía, donde dijimos, me parece que no vamos a meternos ahí, andas a ver. También fue interesante eso. Y ahí llegamos a la parte, a ese parquecito nuevo con la reposera, antes en la rotonda de Costa Salguero. Y bueno, límites, ¿no? O sea, ese maravilloso muelle, que es el muelle del Club de los Pescadores, que 1000 veces yo hubiera querido como ir, sacar fotos, o sea, ver la ciudad desde el muelle del pescador, debe ser hermoso, y no se puede porque es un club privado, porque tenés que sacar un permiso, porque no se puede. Entonces, nada, todas las veces que por ejemplo, en lo particular yo vuelvo ahí, me choco con esta frustración, ¿no? Y qué lindo que sería poderlos hacer más accesibles. Bueno, cotorras, como la fauna del borde, con el pan. Y bueno, y ya ahí vamos llegando al lugar, a la parte que va, ¿cómo la llamé? Al abanico, que seguramente todos conocen, que es cuando se bifurcan Lugones, y por un lado se va hacia el abanico, Parque de la Memoria, y se llega a la FADU, y por otro lado se va por autopista. Y nada, obviamente los pescadores, foto torcida, fotos no editadas. El Parque de la Memoria. Claro, eso es un registro, no son editadas y tampoco están analizadas, ¿no? ¿Pasó algo? No sé, Pau, ella que está con el Power, creo que capaz sí que no se termina. Perdimos, ¿no? Justo cuando queríamos empezar a ver Ciudad. Claro, justo cuando era el final ya. Bueno, ya se reconectará. A ver. Me parece que lo interesante del recorrido es justamente cómo está la mirada puesta
solamente en lo urbano como el sitio del imaginario global de la urbanización, ¿no? Entonces, cuando ellas empiezan a caminar, es interesantísimo porque están como recorriendo sitios eh, que no están legalizados, digamos, en la ciudad, como para poder ser recorridos, pero que tienen sus habitantes, hay toda una cantidad de circunstancias, de situaciones, y que nosotros como sociedad descartamos, ¿no? Automáticamente lo que no corresponde como la parte formal de la ciudad, una avenida, una manzana, ¿no? Yo pensaba, Elisa, viste, en los tipos configurativos urbanos, esto podría ser tranquilamente entre el borde y el límite, ¿no? O sea, pero ni siquiera borde y límite porque sería como otra categoría, que sería como el no borde, no límite, pero porque no está configurado desde la ciudad, sino que es los rellenos. Ahí volví. Volviste. Yo estaba tratando de... Perdón, No, de llenar el agujero. claro. Acá estoy. Quedamos Se me con esta hermosa desconectó. reja, esta imagen tan cava, ¿no? Donde vas a un espacio público, los tipos han puesto una reja. Sí, Claro. ¿Sigo? obvio. ¿Me escuchan? Sí. Sigo. Bueno, nada, Recorrido era justamente encontrar ese límite, ¿no? Ese borde de que estás hablando. Claro. Este es suburbano. Ah, creo que mi internet anda mal. ¿Se me escucha o no? Sí, se escucha Se perfecto. escucha, se escucha. bien. Sí, era Bueno, justamente encontrar ese límite que no encontramos mucho, porque no te dabas cuenta cuando te ibas de capital o cuando volvías. Bueno, pero seguí, Pau, si querés. sigo. Bueno, acá realmente fue como no saben la sensación de llegar a la FADU, es como llegar a casa después ya eran como unas cuantas horas de caminata, o sea, y bastante a paso, ¿no? También despacio, pero eran como por lo menos 3 horas de caminata y llegar, como decir, wow, ya lo logramos, como que ya llegar acá me siento en casa. Y nada, ir al baño, por ejemplo, o sea, tener un baño para poder usar, cargar el agua, etc. Y después, bueno, acá están los vasitos de agua cargados, y después lo que nos pasó fue algo muy interesante, que fue cómo llegar de ahí, de la FADU, hasta donde queríamos llegar, que era Cabildo y General Paz, sin subirnos al puente, ¿no? Sin subirnos al puente de Udaondo. Y decíamos, bueno, si vamos por acá y por acá, no se podía andar, o sea, nos encontramos con una dificultad muy grande de poder acceder al otro lado, o sea, poder seguir por la costa o poder llegar a, digamos, cómo seguir. O sea, finalmente fue el puente de Udaondo a donde tuvimos que llegar, pero no fue normal, digamos, la llegada, porque nos encontramos con caminos, que había caminos, pero no llegaban a ningún lado. Por ejemplo, O sea, había como la promesa de poder alcanzar, ¿no? De poder seguir sin subir y llegar a Libertador, pero la verdad que no pudimos lograrlo, y hasta nos dio casi medio también de nuevo miedo. Creo que estábamos muy cansados hasta este punto, y nos encontramos con esta familia que también se había perdido. ¿Cómo te perdés ahí? Como que es muy absurdo. Pero normalmente no llegás caminando, o sea, llegas en bici, llegas en auto, en moto, en colectivo, en tren, y ahí está más o menos claro, pero a pie, no.
Y bueno, después encontramos este cartel que ya no queríamos saber más nada de kilómetros, con estos dos divinos, ¿no? Sobre el guardarrail frente al mar, y nosotros como ya estamos como destrozadas, y nos pareció gracioso. Bueno, este es el puente justamente de Udaondo, con la parada del tren, la cancha de River, y ya, digamos, llegamos al último tramo, que fue el Libertador, para llegar allá a la distancia entre Libertador y Cabildo. Y ahí también, como volvimos a la ciudad, ¿no? Nos encontramos de nuevo en un tejido urbano, pero ya, digamos, había una sensación, o sea, un registro del cuerpo, un registro de los sentidos que estaba tan amplificado por el cansancio y por, digamos, esos estados, ¿no? Por donde uno pasa, que quizás casi como medio borrachas, o sea, no habíamos tomado nada, pero estábamos como medio así, como en una especie de burbuja rara. Y las impresiones que registrás también son como que decís, wow, vuelvo en la selva, en realidad estaba afuera y vuelvo adentro, vuelvo en el lugar en donde me debería ser como familiar, ¿no? Cómo funcionan las cosas, cómo es el tránsito mío, de mi cuerpo por esta densidad, pero el cuerpo estaba tan cambiado que no lo pudimos registrar como normal y estábamos como medio así, abombadas. Me parece como interesante como hablar de estas sensaciones, ¿no? Más allá del registro en sí, registrar lo que nos pasaba adentro. Y bueno, este es como un poco el último, la última parte, ¿no? Que va que es bordeando, pasando el borde de la General Paz. Y obviamente seguimos como cruzándonos con carteles que como en ese estado como te dan como casi risa, ¿no? Y bueno, ahí está. Estas somos nosotras dos. Pero habiendo terminado el primer tramo de este gran plan, quizás Elisa también hizo otro recorrido antes que el nuestro, en otro tramo, en la parte sur, que también fue, quizás si lo querés contar para sumar también a esta charla, podemos. Sí, me parece que lo más interesante, tener esa frase final, ¿no? Que habitar significa otorgar presencia, realidad y potencia a un espacio, porque habitándolo, cobra significado y puede ser reinventado. Bueno, porque pasa por ahí el otro tramo que había hecho, hicimos con 2 compañeros, hicimos 40 kilómetros en un día, y ese tramo nos tardó 12 horas. Y es esa sensación porque el caminar te agarra por todos los sentidos, ¿no? Y de hecho la visión y el ruido como que te abomba demasiado, no querés más abrir los ojos y te deja en una especie de sensación de embriaguez. Más allá de los registros que uno puede sacar como fotos de estas, que tampoco tienen mucho valor, más que para mostrar, ¿no? Para registrar realmente lo que pasó. Pero me parece que como el caminar es como muy importante en la forma de conocer la ciudad, en este sentido, ¿no? Porque si no, uno queda solo en el mapa, en el auto, o incluso en la bicicleta, que está muy bien, pero tiene otra velocidad que no es del paso, ¿no? Y esas impresiones que quedan, que hablábamos con Paola hoy, antes de empezar, que es un poco la intuición o la perspectiva de cada uno al caminar, que está totalmente vinculada con el proyecto o con la crítica al lugar. Totalmente. Y creo que es lo interesante y lo importante de esa experiencia que hicimos, por eso decidimos contar, ¿no?